Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, ¿cómo estás, Edward? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Un poquito retrasado ahí por la ciudad, no sé qué es lo que pasaba hoy, aparte del agua. ¿Ya eso era? No sé si era por... No sé si era el agua o que estamos a 31. El Yo tránsito, creo que fueron las dos cosas, estábamos preocupados ya. el tránsito es Es de verdad. azúcar. Dios mío, pero bueno, gracias a Dios estamos por acá ya. Ujú. Señores, ¿cómo les fue en el encuentro pasado? Con las actividades, disculpen. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Sí, No había muchas complicaciones. Excelente, excelente. no sé si Hemos habilitado esta semana. Disculpa, no. Adelante. disculpa, tú continúa. Sí, les comentaba, hemos habilitado las unidades 2 y 3. Este grupo tiene una ventaja y es que como vemos las actividades junto al grupo de los lunes, pues ya ustedes tienen la ventaja de que adicional a que tienen las instrucciones grabadas aquí en los videos, también tienen acá la grabación del encuentro del pasado lunes. Bien, entonces, si quieren aprovechar ese beneficio, lo pueden utilizar porque realmente ya ustedes ven la información de lo que vimos el lunes. Pero el compromiso nuestro de estar aquí también para esas personas que no pueden estar el lunes y que no se toman el tiempo porque quizás no lo tienen para ver el video. Entonces, las grabaciones, yo sé que no todos la ven ni el tiempo completo. ¿Bien? Muchas veces uno va directo, se enfoca en lo que necesita en ese momento y that's it. Entonces, pero bueno, el objetivo hoy básicamente es ir viendo las unidades 2 y 3. En la unidad 2 vamos a ver específicamente la parte de fuentes, formato de fuente, alineación, números y fecha. ¿Okay? Ya sabemos que aquí tenemos las guías, que vamos a trabajar con ella. Es esta que está por acá. Vamos a darle la que cargue. Y por acá tenemos el foro de la unidad 2 que también vamos a trabajar con este foro. En este foro vamos a trabajar la parte de las listas personalizadas. ¿Bien? Las listas personalizadas es un concepto que ya Microsoft Excel trae consigo desde ya hace mucho tiempo. Y consiste, déjenme mostrarle por acá, estoy cerrando todo esto que tenía abierto desde más temprano. Eh, consiste en que Excel puede continuar un patrón que nosotros establezcamos. Por ejemplo, si yo coloco aquí la palabra lunes, coloco aquí la palabra enero, coloco aquí, por ejemplo, un 1 y un 1, o coloco aquí un 1 y un 2, o coloco acá un 0 y un 5, o coloco acá un 0 y un 10. Ese patrón, él va a seguir la secuencia dependiendo de la lista de, personalizada que yo tenga configurada. En el caso del valor numérico, como es más fácil predecir en base al anterior a nivel de cálculo, ella lo puede predecir con un algoritmo interno que lo tiene ya estipulado. Pero en el caso del texto, él lo trabaja en base a la lista predeterminada, a la lista personalizada, perdón. En el caso de los meses, también sigue igual y él ya automáticamente sabe cuál es la secuencia. Si fuesen los números, si se fijan aquí, lo que estoy haciendo es seleccionando. Recuerden en este caso el cursor del mouse, que es
con la cruz blanca, ¿lo ven? En esta hoja principal, por decirlo así. La segunda es, yo selecciono el texto y cuando me coloco en un borde de la selección, con las 4 flechas, puedo mover ese contenido, presiono otra vez y muevo ese contenido al área de mi preferencia en la misma hoja. Si la información va a ir a otra hoja, entonces tengo que usar otra herramienta, otra opción, ¿bien? Y la tercera función es que una vez selecciono, en la parte inferior derecha de la selección tengo este pequeño cuadro verde. No sé si lo logran ver. Este pequeño punto verde acá. Cuando me ubico acá, cambia a una cruz negra, ¿no ven? Entonces, cuando yo arrastro, él va a seguir el patrón que ha venido aprendiendo. En este caso, si es 1-1, ya sabe que es repetitivo. Si es 1-2, ya él sabe que va a incrementar de 1 en 1. Bueno, y si fuese en este caso de 0 a 5, ya sabe que es de 5 en 5 o de 10 en 10. Por ejemplo, acá lo va haciendo de esta forma. Entonces, profundizando sobre el proceso de las listas personalizadas, esto lo podemos encontrar en el menú archivo, en el área de opciones, aquí debajo. Y cuando le aparece el cuadro de opciones de Excel, van a ir a la opción avanzada. Vuelvo atrás. Archivo, opciones, opciones avanzadas. Y aquí vamos a bajar un poquito. Y vamos a encontrar aquí un botón que dice modificar listas personalizadas. Esta que está acá. Cuando yo hago clic acá, aquí tengo todas las listas que yo he creado. Bien. Y si aquí yo, por ejemplo, coloco aquí, bueno, aquí tengo una que se llama Juan, Luis, María, que esta la creamos, de hecho, en una práctica. Básicamente, de este lado yo agrego mi lista, puedo agregarla una debajo de la otra, presionar agregar y ya él automáticamente la coloca por acá. Bien, le digo aquí aceptar. Ya recuerdo aquí que Juan es el primero, entonces le digo aceptar otra vez acá. Y ya cuando coloco Juan por acá, que hago entonces la y aquí tengo los diferentes nombres de mi lista. ¿Qué utilidad se le puede dar a una lista personalizada? Bueno, si utilizo una secuencia de nombres, de artículos, de productos, de personas, de lo que sea, con cierta frecuencia, entonces esa es una buena oportunidad para yo crear una lista personalizada y ser un poco más productivo sin la necesidad de estar digitando todos esos productos con tiempo X, ¿bien? En un tiempo X. Entonces, aproveché ahí para mostrarle esto dentro de lo que vamos a ver en el foro de la lista personalizada. Cuanto a la guía que no es muy extensa de la unidad 2, aquí lo que vamos a ver es el manejo rápido de información y el formato. Listas personalizadas, que ya vimos eso, un poco de formato condicional, formato de bordes, y todos esos conceptos que tenemos por acá. Muy importante en Excel, y por eso lo ven aquí en primera plana, las combinaciones de teclas para agilizar en el uso de las funciones. Ya según ustedes vayan avanzando en el uso de Excel, se van a ir dando cuenta que necesitan avanzar mucho más, y quizás detalle les pueden tomar mucho tiempo. Entonces, con presionar dos teclas o una combinación de ellas, van a poder realizar el trabajo de un tiempo considerable utilizando el mouse. Aquí están las funciones más utilizadas con su breve descripción. Y un punto importante es que estas funciones pueden cambiar dependiendo del idioma del computador. ¿Bien? Por ejemplo, Control S, en este caso, que aplica o quita el formato subrayado en español. En inglés sería Control Save, como para guardar el archivo. ¿Bien? Bueno, no, sí, sería Control Save, porque en español es Control G, para guardar el archivo. Bien, entonces sería Control S. Si nuestro paquete de oficina está en inglés,
tendríamos que utilizar esta combinación de teclas para hacer esta acción de guardar el archivo. ¿Bien? Entonces va a depender del idioma, que puede que varíen aquí muchas de estas opciones. Ya la opción de autorrellenado, de autorrelleno y autoarrastre lo vimos, lo acabamos de ver, es parte de la guía también, que lo vayan viendo por acá, lista personalizada, y todos los demás puntos están por aquí para que le den una ojeadita. Bien, entonces, continuamos. Si voy muy rápido, me dejan saber, por favor, porque yo me emociono. Entonces, vamos a descargar la actividad y vamos a ir abriendo también estas guías para ir aprovechando el tiempo. Bien, entonces por aquí tenemos la actividad de la unidad 2. Los que tienen conocimiento de Excel van a encontrar esto quizás un poco sencillo, porque ya es muy probable que encuentren cosas estas en su día a día. Y si lo utilizan de alguna forma, que no tengan una capacitación técnica, porque este tipo de herramientas son muy intuitivas, o sea, tú la empiezas a usar y cuando viene a ver ya tú eres un experto usándola. Pero sí podemos ver muchas cosas sobre el origen de muchas de las funciones, ¿bien? Entonces, vamos a tomarlo de esa parte. Aquí tenemos las instrucciones que deben realizar en cada una de las hojas. Vamos a ver las más utilizadas, por decirlo así. Las más comunes para que así ya ustedes vayan desarrollando un poquito. Por ejemplo, en el punto 1 nos dice, al texto que se encuentra en A1, que es este que está acá, identificando la celda A, en la columna A y la fila 1, A1, debemos establecer una fuente de tipo Arial Black, tamaño 14 y tipo negrita. Cuando nos habla aquí de Arial Black, nos habla del tipo de letra. Aquí podemos nosotros seleccionar el tipo de letra. Lo podemos buscar de manera aquí en el orden alfabético o podemos introducirlo aquí arriba y él va a ir apareciendo. Arial Black. Miren aquí donde él lo selecciona aquí debajo. Ese es el tipo de letra. Luego nos dice también que debe tener un tamaño de 14. Si se fijan aquí en los números, aquí que podemos establecer el tamaño del texto. Podrán notar que hay muchos números impares que no están. Por ejemplo, el 13, el 15, el 17. Pero eso no quiere decir que no se puedan insertar. Si lo queremos insertar, los insertamos directamente aquí arriba, presionamos Enter y ya automáticamente se aplica ese valor del tamaño del letra. Pero como nos indicó que es 14, colocamos el 14. Y en negrita, cuando coloquemos en negrita, por ejemplo, acá van a notar que esto no va a cambiar tanto, porque ya el tipo de letra Arial Black significa que está como sombreado. Existe Arial solamente, que no tiene ese sombreado. Existe Arial Black, que ya trae ese sombreado. Pero, aunque no lo noten, una forma de identificar qué formato tiene ese texto que yo tengo seleccionado es prácticamente seleccionándolo. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, yo tengo Arial Black, 14 y negrita presionado. Si me desplazo a otra celda que no tenga ningún formato todavía, va a tener el formato que tiene por defecto, que en este caso es Calibri 11, y no tiene el sombreado en negrito, o sea que esa función no está activada en ese texto en particular. Entonces, esas son una de las funciones interesantes de estas herramientas que te permiten tú tener un formato en parte del documento y otro formato en otra parte del mismo documento, sin la necesidad de grandes esfuerzos. Luego nos pide que coloquemos el texto de color azul y un relleno de color celeste. Y yo puedo seleccionar en la A qué color yo quiero para el texto. Y en esta latita puedo colocar, bueno, de mi preferencia. Soy loco con el azul y soy aguilucho. Ya ustedes pueden saber. Entonces, en cuanto al centrado, respecto al ancho de la tabla, nos habla sobre este ancho de acá. Bien. Pero ¿qué pasa? Como les dije, cada formato, cada celda en Excel es un mundo totalmente separado, un mundo independiente. Al punto tal que, por ejemplo, aquí yo tengo una alineación
Estas son las alineaciones acá que se manejan. Aquí yo tengo una alineación a la izquierda, aquí yo podría tener una alineación en el centro, y aquí podría tener una alineación a la derecha. Bien, pero si se fija, en este escenario tengo todo para alinearlo hasta acá, debo combinar esta celda. ¿Bien? Para ello, yo voy a utilizar una función que es esta que está acá, que se llama combinar y centrar. Precisamente lo que hace es que combina todas esas celdas que yo tengo seleccionadas, las unifica, la convierte en una sola, y el contenido de la primera celda lo centra en esa nueva celda que se combinó. Bien, entonces, si la utilizo, me voy a dar cuenta que ya en cualquier lugar que yo presione, voy a presionar una única celda que se llama out, y el contenido ha quedado centralizado. Lo hicimos en el ancho de la tabla, porque si yo vengo, por ejemplo, archivo imprimir, que es la vista previa, que me muestra cómo el documento va a salir impreso, van a notar que es el ancho aquí que tiene la página. Si vuelvo atrás, van a notar esta línea entrepuntada, ¿ven? Que indica que ese es el ancho de la página y aquí donde finaliza el pie de la página. ¿Ven? Ya si escribo algo de este lado, estoy escribiéndolo en otra página si lo fuese a imprimir. ¿Estamos claros? Entonces, otro punto importante es que estas cuadrículas que visualmente ustedes pueden observar en gris, a la hora de yo ir a la vista previa en archivo imprimir, no salen identificadas en la impresión porque son imaginarias. Bien. Entonces, si continuamos con lo requerido, ya luego de que centramos respecto al ancho de la tabla, luego nos pide aquí inclinarlo en un ángulo de 10 grados. Para yo inclinar este texto en un ángulo, hago clic derecho, formato de celda, y acá tengo la opción de alineación. Aquí yo puedo alinear e indicar qué porcentaje o qué grado yo quiero darle a ese texto o al contenido de esa celda. Y lo que busca precisamente con eso es, aparte de que usted vea que se puede modificar el ángulo hasta incluso 90 grados y escribir de manera vertical, en este caso se muestra aquí, adicional a eso, es también que conozca que podemos cambiar el alto de la columna, como lo vimos creo que en la clase anterior. Este alto de la columna lo podemos manejar igual el ancho de el alto de la fila y el ancho de las columnas. Luego nos pide que al texto que se encuentra en la fila 3, es este que está acá, que es el encabezado de cada columna, debemos colocarle una fuente de tamaño 13, acá. Nos pide que sea negrita, cursiva. Aquí tenemos negrita, que es control N. Si se fijan, me coloco encima de las opciones y él me dice el nombre, la combinación de tecla y una breve descripción de la función que estoy a punto de utilizar. Bien. Y luego me dice acá, centrados horizontalmente. Excel es uno de los pocos programas del Office que tiene doble centrado. Tiene centrado horizontal y centrado vertical. El centrado horizontal es que utiliza por defecto Microsoft Word, que nos permite en una misma línea centrar a la izquierda, en el centro y a la derecha. El centrado vertical nos permite a nosotros alinear en la parte superior, en el centro o abajo. Si en este caso, por ejemplo, yo amplío esta fila, este texto que queda, si se fijan, en la parte inferior de la fila, yo puedo con la alineación vertical, que es esta de acá, alinearlo en el centro o arriba, independientemente de que yo alinee a la izquierda o al centro o al lado derecho. Entonces, en este caso, él quiere que sea en el centro de ambos, algo así, pero no tan amplio. Que le colocamos un color rojo,
y un relleno rosado. Entonces volvemos aquí a probar estas funciones de color y de relleno. Luego nos pide que desde A4 hasta F20 alineación, colocamos un centrado de manera vertical y una fuente del tipo Arial. Entonces, si se fijan, aquí vamos probando la identificación de las diferentes celdas. Y aquí nos dice que es centrado vertical, este de aquí arriba, y la fuente Arial. Mírenla. Luego nos dice en las celdas A22 y B22 aplicar una función que se llama ajustar texto. Si se fija aquí en las funciones en la celda A22 y B22, que son estas que están acá. En la celda A22, la barra de fórmula, que es su amiga inseparable, le va a mostrar responsable de la selección. Pero si doy un clic fuera, vemos que parte del texto nos está mostrando. Nos está mostrando porque en la celda B22 hay otro texto, se llama Blanca Torres, que no se muestra completo tampoco. ¿Quién me podría decir aquí qué solución yo podría tener para ampliar y que se muestre ese contenido completamente? Bueno, profesor. Hola, ¿qué tal? Sí, tiene que poner el mouse entre la fila A y B y darle doble clic para que se vea completo. Excelente. Hasta aquí. Y aquí hago esto, ¿verdad? Mira, vamos a observar algo acá. Si te fijas aquí, mira la línea separadora entre una página y otra, ¿bien? Cuando hago eso que me indicas que es correcto, mira lo que pasa. El texto va a salir a otra página. Ahí yo ¿No ves? encontré otra opción. Puede ser con ajustar texto. Exacto. En este caso es la opción y me disculpa que me indicó que tenía otra opción. Sería esta precisamente, ajustar texto, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque aquí él me permite aprovechar este espacio en blanco que tengo en la parte final de la hoja. Entonces, ¿cómo funciona? Amplío un poquito aquí el alto de la fila para que este espacio sea utilizado y cuando yo digo aquí, selecciono las dos celdas y aquí tengo la opción encima de combinar y centrar que se llama ajustar texto. Lo que permite es que automáticamente redefine, redirecciona o redistribuye esas palabras en el espacio disponible de esta manera, ¿no ven? Entonces, ya aquí con las alineaciones que hemos visto, puedes ayudarte para que quede un poquito más centralizado. Y si se fijan, quedó todo igual, todo sigue quedando en la misma página y aprovechamos ese espacio. Muchas gracias por la interacción, ¿eh? Entonces, luego seguimos por acá, nos dice desde A3 hasta F20. Por acá hasta F20. Y nos pide aplicar los bordes de línea delgada. Recuerdan que les decía que esas cuadrículas no salen impresas a la hora de imprimirse porque son imaginarias. Y una forma de hacer que se muestren es precisamente colocándole un borde. Ese borde, en el caso de Excel, lo tenemos por acá. Estas son las opciones de borde que tenemos. Podemos, por ejemplo, utilizar le dice todos los bordes. Es una de las más utilizadas. Y él automáticamente va a colocar ese borde en esa selección que yo tenía ya colocada acá. Si vamos a archivo, imprimir, vemos acá que está todo colocado aquí de esta forma. Pero hay más.
Aquí nos pide en el contorno de toda la tabla debe haber una línea doble de color azul. Cuando nos habla de contorno, nos habla del perímetro exterior, esta parte, el borde exterior de la tabla. Entonces, vengo y selecciono mi tabla nuevamente. Y en esta ocasión voy a utilizar una función que se llama más bordes, acá debajo. Cuando la utilizo, aquí yo puedo indicar una línea doble, en este caso el color que quiero asignar a ese trazado. Y la ubicación dentro de la selección que tengo de cómo se va a aplicar ese trazado. Si quiero contorno, en este caso que es la parte exterior, va a aplicar el contorno. Si quiero el interior, va a ser las cuadrículas internas. Si quiero una parte específica de la selección, la parte de abajo, la parte de la izquierda, derecha o arriba, entonces podría seleccionarlo de esta forma. Voy a decir aquí en contorno, acepto, y ya aquí tengo aplicado ese borde específicamente en el borde externo de la tabla. Pero tenemos algo más. Aquí nos dice, luego, debajo de la fila del encabezado, aplicar una línea gruesa roja. O sea, vengo acá, selecciono mi encabezado, vuelvo nuevamente a más bordes, le va a hacer una línea gruesa, roja, pero en vez de utilizar una función de esta, si se fijan, miren aquí en la muestra, aquí les muestra en tiempo real lo que tienen esas celdas aplicado, las que tengo seleccionadas. Y si se fijan, el borde del contorno sube aquí, sigue acá y baja acá, que viene siendo esta misma silueta que yo tengo aquí, o este mismo diseño que yo tengo aquí. ¿Ven? Y las líneas del centro están en negro, ¿ven? Pero yo quiero colocarla en la parte inferior, la línea gruesa roja. Entonces vengo, hago clic acá y así se vería. Hago un clic en aceptar y aquí se muestra. ¿Lo ven? Entonces, así yo puedo personalizar el borde dependiendo de lo que yo necesite en un momento determinado. Entonces, así mismo también lo van a poder hacer ustedes. Ya, por último, aquí nos pide que en C23 y en C27 aplicar sangría. En este caso, él está asumiendo que esto, C23 a C26, son subtítulos de este enunciado que tengo acá. Y si yo quiero mostrarlo como tal, quizás aquí podría utilizar estas opciones de disminuir la sangría o de aumentar la sangría para yo crear ese espacio sin tener que utilizar espacio en cada una de las celdas, sino que ya con una selección y aplicándolo directamente aquí, se me facilita la vida. Bien. Al final, la actividad debe quedar de esa forma y es una de las formas como la vamos a evaluar, ¿bien? Que cumple con todo esto. Ya aquí tenemos algunos puntos importantes sobre lo que son los formatos de los datos que se van a insertar en Excel. Los formatos están ubicados acá. Por defecto, Excel trae un formato que se llama general, el cual no tiene un formato específico. Todos estos datos que están acá están en formato general. Y la idea básicamente aquí es que usted, este está en formato general, usted lo deja tal cual. Pero, por ejemplo, este está en general, pero se quiere que esté en millares. Entonces, aquí tenemos la opción de millares. Y aquí podemos ir viendo cómo aplicar los diferentes formatos, contabilidad, y ver la diferencia. Contabilidad, miren aquí. Formato de moneda, lo selecciono, formato de moneda. Y la idea básicamente aquí es ir visualizando y diferenciando visualmente un formato de otro. Si se fijan, ya está aplicado acá. Según me voy desplazando, él va cambiando aquí los datos. Y si se fijan en la barra de fórmula, que es su amiga siempre, este formato que se ha agregado acá no es más que un enmascaramiento. En la barra de fórmula el valor real es 17847. El separador de unidad de 1000 y el punto decimal no son valores que están dentro del
el resultado como tal aquí en la barra de forma. Bien. Entonces, es importante que tengan eso en consideración. Entonces, la idea es que prueben todas estas opciones con las opciones que tenemos acá. Como punto así adicional, interesante, que podemos ver, hay funciones avanzadas de esta. Por ejemplo, si yo selecciono esto, en vez de irme a formato de moneda directamente, si quiero profundizar un poquito más, puedo venir aquí a más formatos. Y aquí puedo aumentar las posiciones decimales si en dado caso lo necesito, o reducirlas. Si quiero cambiar el símbolo que voy a utilizar de la moneda. Y todos esos son parámetros que yo puedo utilizar. Los formatos, y tanto los formatos que hemos aplicado como los tipos de datos, se pueden aplicar incluso a celdas en blanco. Bien, incluso a celdas en blanco. Y cuando se inserte el valor, entonces ella automáticamente asume ese formato o ese tipo de datos que he seleccionado. Por ejemplo, en el caso de personalizado, aquí con un texto, yo podría decir aquí selecciono y podría decir aquí más formatos. Y en personalizado yo puedo crear una estructura en base, por ejemplo, a lo que yo quiero que se muestre. Por ejemplo, si yo quiero que se muestre un texto junto al valor, entonces aquí yo podría decir en líneas dobles, con Shift 2, valor, cierro mi comilla, voy a dar un espacio dentro. Y aquí puedo colocar el valor del número, símbolo de número 2 veces, que representa que ese número puede variar entre una celda y otra. Le digo aceptar y él me insertó la palabra valor en cada una de las celdas sin la necesidad de yo tener que digitarlo, pero el valor real que tiene la barra de fórmula es simplemente un valor 81. O sea que ese texto lo puedes imprimir y todo lo demás, pero no es el valor real que tiene la celda. ¿Sí? Entonces, en este caso se corrió un poquito, por eso no salió, pero vamos a reducirlo para que se vea algo así. Ahora sí se ve aquí. Ahora, ¿pero qué utilidad adicional le podemos dar a esto? Hay estructuras de datos que están previamente establecidas. Por ejemplo, un número de teléfono. Un número de teléfono por lo regular, voy a seleccionar estas celdas. Vamos a aplicarle aquí un formato condicional. Perdón, un tipo de dato personalizado. Por lo regular, el dato telefónico tiene un paréntesis. Dentro de ese paréntesis se establece el código de área, que puede ser 809, 849, 829. Si se fijan aquí, yo lo que estoy haciendo es sustituyendo ese código de área o ese valor numérico por símbolos de número que representan números variables. Si represento aquí con una arroba, estoy diciendo que son valores de texto. Los símbolos se muestran tal cual. Bien. Luego del código de área tenemos el código de la zona. Por ejemplo, otros 3 dígitos más. Y luego tenemos la secuencia de instalación, por ejemplo. Al igual que un número telefónico, tengo datos como el número de cédula, que tiene, por ejemplo, 11 dígitos, separados por 3 dígitos, luego 7 y luego una serie, ¿sí? Que están estandarizados. También en los RNC de las empresas están estandarizados. Y en base a esto yo puedo ya tener un esquema de lo que necesito. Suponiendo que tengamos que digitar 10.000 números telefónicos, que son muchos, ya yo aplico ese formato, y aquí yo simplemente vengo y digo 809-555-99-9966. Cuando yo presiono Enter, ya él automáticamente aplica ese formato. 849, y así no tengo que estar yo pendiente que me faltó un símbolo, me faltó un guión, me faltó aquello, me faltó lo otro. Bien, porque ya automáticamente esa personalización que ya yo le di a yo puedo aplicarlo para que reducir el margen de error que se puedan producir. Y mucho más cuando estamos digitando los seres humanos, ¿no? Con el tiempo nos vamos desgastando y vamos cometiendo errores. Entonces es una funcionalidad que también la pueden utilizar en algún momento determinado. En cuanto a las fechas, también tenemos aquí un tipo de datos que se llaman fechas.
aquí podemos visualizar el tipo de fecha corta, como está establecido en Excel, y el tipo de fecha larga. Bien, a estos dos no hay que hacerle nada, eso está así como modo de ejemplo. Pero podemos combinar estas fechas junto con un valor, con el formato personalizado que lo vamos a ver aquí, en el cual, por ejemplo, yo podría decir, si quiero que se muestre solamente el día de esta fecha, miren todos los datos que hay acá. Si yo tengo que venir aquí y quitar esto para que solamente se muestre el 12, quitar esto para que se muestre, no. Y yo vengo y digo, bueno, de todos esos datos que están ahí, tú me vas a mostrar los dos primeros. ¿Cómo lo vas a hacer? Vengo acá, personalizado, más formatos, personalizado, y van a notar que aquí tengo formatos de fecha. La D representan los días, la M los meses y la A los años. Bien. Si estuviese en inglés, aquí hubiera una Y de year, año inglés. ¿Bien? Entonces, aquí yo borro, digo, solamente me va a mostrar los días. Mira aquí el 12, donde ya se muestra. Si le digo aceptar, se muestran solamente esos valores. Si quiero que sea, por ejemplo, día abreviado, que diga lun, mar, mier, hue, vie, sab, don, entonces puedo venir y le digo más formatos. En vez de que sean 2D, serían 3D. Las películas, ¿verdad? 3D. Y aquí me va a mostrar qué día en texto fue ese día de esa fecha. Pero ¿qué pasa? Si ustedes lo quieren completo, que se muestre completo el día, entonces ya aquí en vez de 3D utilizaríamos 4D para nosotros mostrar el día completo y indicar que ese día 14 del mes 11 del 2019 fue jueves. Bien, y así de esta forma lo podemos ir viendo. Pero vuelvo y le repito, todo esto es enmascaramiento. Puesto que en la barra de fórmulas sigue estando la fecha tal cual. ¿Ve? Importante que lo tengan bien pendiente. Ya para meses y años van a ser el mismo ejercicio, pero en este caso con la M de mes y la A de años. Bien. Hasta este punto, ¿alguna duda? En la, perdón, disculpa, en la columna G, en mes abreviado, eh, Uh-huh. utilicé un ejemplo en solo mes, utilicé las 4 M's para que me diera el mes completo. Eh, Ajá. ¿Sería con 3 M o con 2? Con 3. Aquí la harías con 3 Ok, y sería así, de esta forma. sí, ya me salió, gracias. Excelente. Entonces, aquí en la fecha con texto, entonces aquí solamente tendrías que agregar, entre comillas doble, el texto que quiera agregar delante de la fecha. Por ejemplo, los formatos, personalizado, aquí tienen la fecha como tal, te colocas delante, por ejemplo, entre comillas doble, shift 2, puedes colocar, por ejemplo, la fecha es, cierras tu, bueno, puedes dejarle un espacio aquí, cierras tu comillas doble, y mira aquí cómo se te va a ver una muestra. Le das a aceptar, y ya él aplica todo eso a esas celdas. Son cosas que quizá en este momento ustedes no le ven utilidad, pero cuando nos dicen, mira, tenemos que ajustar eso o colocarle ese simple dato a todas esas celdas manualmente, de esa forma, ahí de una vez está uno patinando. Vamos a buscarle la forma de cómo hacerlo. Bien, entonces, en cuanto a la unidad 3, señores, brevemente, vamos a ver la parte de funciones y fórmulas. Aquí también tenemos la guía, que se la voy a dejar por acá. Tiene 21 páginas y vamos a ver algunos de los tipos de fórmulas más utilizadas, las más básicas. Y luego más adelante vamos a ir viendo las demás, según vayamos avanzando en los demás módulos de Excel. ¿Bien? Entonces, con relación al foro de esta unidad,
aquí vamos a trabajar con los temas del la parte de las fórmulas y la inserción de las fórmulas, cómo trabajarla, cuál fórmula usted puede insertar y todo lo demás. Y si se fijan aquí en los videos de la unidad, los hemos dividido en 3, puesto que son 3 operaciones que tienen que hacer en la actividad a entregar, y para que no sean tan largos, bien, sino que ahí lo puedan ir, si quieren ver uno en particular, lo puedan ver dependiendo de la actividad que estén realizando. Entonces, en la actividad, ¿qué tenemos? En la actividad tenemos, vamos a ver, en la actividad tenemos estas 3 hojas, que son las que van a trabajar, ¿no? En la primera hoja, por ejemplo, ¿qué tenemos? Vamos a usar en este caso fórmulas. Cabe mencionar, destacar que no es lo mismo como una fórmula que una función, en este caso. Cuando hablamos de fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias y funciones y operadores que generan un resultado. En este caso podemos tener 3 tipos de fórmulas, que son las aritméticas, la de comparación y la de concatenación. Y aquí vemos un ejemplo de una fórmula en la cual podemos iniciar con el símbolo de igual o el símbolo de más, y por lo regular al inicio tenemos este símbolo que indica la función de cálculo o la opción de cálculo en Excel. Y aquí vemos los operadores que hacen su trabajo. Bien, entonces, en este escenario tenemos una pequeña nómina en la cual tenemos un sueldo bruto, tenemos un sueldo, un incentivo, y tenemos un nuevo sueldo bruto, el cual debemos definir utilizando el operador suma, para sumar estos 2 valores y tener un nuevo sueldo bruto. Entonces, bien fácil aquí podríamos decir igual el valor de esta celda, haciendo clic, más haciendo clic en esta celda. Y hago clic en la celda, porque esos valores de acá pueden cambiar. Y si yo hago referencia a lo que contiene la celda, si mañana ese valor cambia, dice 6,000, él automáticamente va a refrescar el cálculo, porque es lo que contenga la celda, lo que él siempre va a estar calculando. Bien, entonces muy importante hacerlo siempre orientado a las celdas. Presiono Enter y ya aquí tengo ese valor, 9,000. Si esto mañana aumenta a 6,000, presiono Enter y esto automáticamente se reajustó. Bien. Ahora, si se fijan en la barra de fórmulas, que es esta que está acá, si le doy doble clic, aquí tengo en azul cuáles son las celdas que están siendo impactadas por ese cálculo. Bien, si en algún momento hay una que no esté correcta, entonces podemos identificar cuáles son las celdas que necesitamos que se calculen en este escenario. Igual que como lo vimos anteriormente, podemos arrastrar el contenido y él va a ir calculando la celda siguiente. A este concepto se le llama referencia relativa, puesto que va referenciando, relacionando a la siguiente opción. Bien. Otra opción de hacer el autocompletado en este caso es, yo me coloco acá y hago un doble clic y él va a hacer el auto llenado hasta el fondo, en este caso hasta el final de esta tabla. ¿Lo ven? Igual aquí, si tenemos que hacer el cálculo del descuento, sería igual el nuevo sueldo bruto por el 2.5%. Cuando lo ponemos así directamente, ya automáticamente hace el cálculo. Y cuando hago doble clic acá, él automáticamente me lo calcula en base hasta acá. Bien. Pero si se fijan, hemos hecho aquí una tarea un poco difícil, un poco compleja, que es que hemos aplicado un valor fijo del 2.5 a cada una de estas celdas. Si mañana aumenta ese porcentaje del descuento y tenemos una nómina de 5,000 empleados, quiere decir que la cosa va bien en la empresa.
si tenemos una nómina de 5.000 empleados, ese trabajo lo vamos a tener que hacer manual. Entonces, para el caso del 3%, yo les propongo crear una celda de control en la cual damos ese valor porcentual. Lo ven acá. Y cuando vamos a hacer el cálculo, igual al sueldo bruto por el 3%, en este 3%, para que cuando si yo le digo enter, me lo va a calcular bien la primera vez. Si mañana ese valor cambia a un 4, él va a ajustar aquí automáticamente, ¿no? Hasta ahí está bien. Y cambia y ajusto otra vez, está bien. Pero si hago el arrastre, él me va a dar error. ¿Por qué? Porque arrastró aquí y arrastró acá también, ¿no? Arrastró en los dos lados. Para evitar eso, entonces, de este lado donde vamos a mantener el valor fijo, acá, vamos a utilizar la referencia absoluta, el cual consiste en agregar símbolos de peso delante de la H y delante del 1, para que cuando yo haga el desplazamiento del arrastre, él se quede fijo mirando esta celda y que vaya referenciando el cálculo en base al siguiente sueldo bruto por el mismo valor porcentual que tengo aquí arriba. Bien. Pues, no enter. Ahora sí hago el arrastre. Si se fijan, ya aquí el último valor está en base a 66, pero sigue viendo el 3%. Y si mañana ese valor porcentual cambia de un 3 a un 4, todos estos valores automáticamente se actualizan. Bien. Entonces vimos aquí una práctica no correcta, haciéndolo manual uno por uno, aquí no fue manual porque hizo arrastre. Y una práctica un poco mejorada para precisamente ahorrarnos trabajo en un futuro. Porque si mañana estos sueldos cambian a 10.000, por ejemplo, yo no tengo que hacer ningún cálculo adicional por acá, porque ya él automáticamente ajusta el sueldo de aquí, aumenta el sueldo de acá, ¿bien? Y aumenta todo esto de acá también. Entonces, ya por último aquí podríamos utilizar la función para sumar esto, que sería autosuma, esta que está acá, que lo que me permite es sumar todos estos valores y colocarlo en el espacio en blanco que resta aquí debajo. Puedo sumarlo, aquí lo tengo, y ya con esto voy a hacer un arrastrado de manera horizontal, que no lo habíamos visto hasta ahora, habíamos visto solamente el vertical, y él automáticamente me va a hacer el cálculo de cada una de las columnas que hemos visto, pero no aquí como se va mostrando. ¿Lo ven? En base a cada una de ellas. Entonces, podemos hacer el arrastrado tanto de manera vertical como de manera horizontal. Ya aquí debajo, lo que deben de continuar utilizando los mismos operadores, dependiendo de lo que se requiera. Si es en este caso la suma del total de descuento, ya saben que tienen que hacer lo correcto para que se sumen estos descuentos y se coloquen aquí debajo. Luego el sueldo neto, que es utilizando el operador de la resta, van a restar del nuevo sueldo bruto el total de descuento. Y luego el neto por 12 meses, que sería este resultado utilizando el operador asterisco para multiplicar por 12 meses. Y por último, esos 12 meses van a utilizar la división para saber cuál es su sueldo semestral. Neto también. Bien. Entonces, ¿alguna duda con esto que hemos visto hasta ahora? Vamos bien. Entonces, miren. Ajá, Sí, adelante. quería me ayudar a confirmar algo. Cuando cambiamos el valor de la FP y la RS, del porcentaje que digitamos a la celda, tú usaste una función que, perdón por no prestar atención por estar llenando, de arrastre, para que todos los datos hacia abajo copiaran el mismo formato. A mí no me salió. Ok, en este caso debes presionarlo acá.
debes tomar en cuenta, por ejemplo, borro esto, ¿verdad? Ajá. El arrastre lo vas a hacer es aquí, en la parte inferior derecha de la selección. Cuando tú ves que el cursor se te pone así con 4 flechas, Ajá. con una cruz negra sin flecha. Lo dejas presionado, puedes arrastrarlo, es la primera opción, y ahí él te completa todo. La segunda opción puede ser, una vez estás aquí y te posicionas acá, haces un doble clic y ya él hace el autocompletado hasta acá. Esa era, muchas gracias. Excelente, siempre. Bien, entonces ya aquí, a partir de estas dos páginas, vamos a entrar en lo que es el concepto de la función, las dos hojas. Las funciones, a diferencia de las fórmulas, ya vienen preconfiguradas. Podemos tener una función que contenga varias fórmulas dentro de sí. Por ejemplo, si hacemos el cálculo de un valor promedio de 100 y 80, por ejemplo, si yo voy a hacer esto de manera manual, tendría primero que sumar igual a este valor más este valor, y aquí tengo el resultado de esa suma. Luego, para determinar el promedio, voy a dividir entre la cantidad de valores sumados, en este caso son 2, y digo, igual a este valor entre valor sumado, que en este caso son 2, me da el 90, que es el promedio como tal. Y así, si se fijan, yo tengo dos fórmulas. Aquí tengo una que suma esos valores y otra que la divide. En el caso de las funciones, es un tipo de operación que tiene una estructura determinada por el programa, y Excel cuenta actualmente con un poco más de 400 funciones. La sintaxis o la forma en la que operan las funciones es que se invocan las funciones y se le introducen los argumentos que van a ser utilizados como insumos. Como en cuenta, por ejemplo, queremos hacer un jugo de fresa, una batida de fresa. Tenemos una licuadora que es la función, la que hace esa batida. Los ingredientes son la fresa, el agua, el hielo, a mí me gusta mucho con leche cal, azúcar, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la licuadora hace su función, al final tenemos esa batida deliciosa. Entonces, así mismo funcionan las funciones, o así mismo trabajan las funciones, para no redundar. Dentro del punto importante de las funciones es, por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo de promedio. Yo tengo que colocar el cursor o invocar la función desde donde yo quiera que caiga el resultado. Si yo quiero que el resultado caiga acá, voy a colocar aquí 100, por ejemplo. Aquí voy a colocar 80. Yo quiero que el resultado caiga aquí. Entonces, desde ahí, seleccionando esa celda, yo invoco aquí, insertar función. Aquí me va a salir el asistente para la búsqueda de las funciones. Aquí puedo visualizar las más utilizadas recientemente. Aquí puedo verlas por categorías, dependiendo de la categoría que yo quiera, si sea en qué categoría se encuentra la que yo voy a utilizar. Si no lo sé, puedo seleccionar aquí todo y aquí puedo ir buscándola en orden alfabético. Y si esto se me complica porque son muchas, entonces puedo aquí arriba colocar el nombre, más o menos, aunque no es exacto, que sea similar, le digo aquí al botón ir y él me va a traer todas las funciones que tengan cierto parecido con esas palabras o esas letras que yo escribí. En este caso la tengo aquí. Y según yo la voy seleccionando, me va dando una breve descripción aquí de lo que realiza cada función, para yo ver si exactamente esta es la que yo necesito. Cuando le doy a aceptar, me pide los argumentos de entradas. Yo puedo tener hasta 255 celdas diferentes para yo usarla como insum. ¿Sí? Pero en una misma celda yo puedo establecer un rango de celdas que sea secuencial uno del otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, este tan secuencial, puedo hacerlo de esta forma, en un mismo argumento, o puedo decir primero este, y en el segundo este, y si se fijan, él sigue abriendo hacia abajo hasta llegar a 255, y aquí me presenta una barrita, que puedo ir bajando también. Bien. Si se fijan aquí ya en el resultado, me dice que es 90, lo que quiere decir que en este caso la fórmula promedio, miren cómo se escribe, promedio
F1, y F11 y F, y ya dentro de sí está toda esta programación que nosotros hicimos, está dentro de esa función. ¿Entiende? Entonces, ahí podemos diferenciar lo que es una fórmula de una función, tomando en consideración que la función puede tener una o más fórmulas dentro de sí. Entonces, está también que cuando vamos a insertar fórmulas o funciones con, por ejemplo, ustedes ven aquí, en este caso, esta coma quiere decir y. Bien, si lo hubiese seleccionado toda en un solo argumento, me hubiese colocado aquí un 2 puntos. El 2 puntos quiere decir desde hasta. Y se visualiza como un único rango seleccionado. Por ejemplo, en este escenario vamos a utilizar ahorita desde hasta porque todos los valores a calcular están uno detrás del otro. Pero esta función de coma se utiliza regularmente cuando yo tengo un valor acá, otro acá, en columnas diferentes inclusive. Entonces utilizo el valor, la coma. Automáticamente el sistema la coloca, pero si en algún momento, más adelante, que espero que sí, tienen que manejar fórmulas manual, digitar fórmulas, desarrollar funciones un poco más complejas, van a tener ustedes que insertar los separadores de los argumentos. En este caso son estos. Y si el sistema estuviese en inglés, esa coma se sustituiría por un punto y coma. Bien. Entonces, siguiendo ese mismo ejercicio, la idea aquí es que ustedes vayan buscando en el buscador de fórmula cada una de estas funciones. Por ejemplo, la función suma, te va a pedir también, te dice suma todos los números en un rango de celdas. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos el rango de celda, lo seleccionamos. Va a ser el mismo rango para todos los valores, para todas las funciones. Cuando le das a aceptar, aquí ya tienes el resultado. Si te fijas aquí, tenemos los 2 puntos indicando que es un valor, un rango de celda 1. Si aquí lo vemos con la fórmula MATS, por ejemplo, pero en este caso vamos a buscar la fórmula MATS, no la he utilizado recientemente, vamos a buscarla por aquí. La tengo, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Le digo aceptar. En este caso puedo hacerla, por ejemplo, vamos a hacerla, por ejemplo, combinada hasta acá. Y estas, vamos a colocarla aquí y estas acá. Me va a dar el mismo resultado. Pero donde voy a ver la diferencia aquí es en la estructura de la función, de los argumentos. Tengo este primer argumento que dice desde E5 hasta E11 y luego dice y E12 y E13. ¿Ven? Entonces, así es como se lee esta estructura. Entonces, la tarea de ustedes aquí es completar esa parte y una vez completada, guardan este archivo y lo envían. Por último, concatenación, en este caso, se puede hacer como fórmula y como función. Aquí le muestra como fórmula cómo hacerlo manualmente, que lo que hace en este caso la fórmula de concatenación es permite unir una misma celda varios textos. Esos textos pueden estar en funciones, en celdas, o pueden ser parte de la fórmula en ese momento. Si se fijan aquí, entre comillas doble, como lo hicimos con personalizado, tenemos aquí la palabra las palabras la marca y un espacio. Y el ampersand en este caso está uniendo esas palabras con esta celda A2 y luego une esa celda A2 con esta palabra y luego así la siguiente. Con la función es mucho más fácil porque, por ejemplo, si aquí tenemos José y Colón y aquí nos pide el nombre y el apellido, yo puedo invocar aquí la función desde acá, concatenar. Bueno, está aquí. Y puedo indicarle cuáles son los valores que yo quiero que concatene. Por ejemplo, José, porque es nombre y apellido, pero si le digo aquí Colón, miren lo que pasa. Está pegadito aquí. ¿Ven? Entonces, ¿qué hago? Hago un espacio
Y la maravilla de la función, diferencia la fórmula que vimos en formato personalizado. Cuando yo hago un clic aquí debajo, van a notar que en ambos lados del espacio, él va a agregar automáticamente la comilla doble. Miren, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Aquí él me la agregó automáticamente. Entonces ya aquí yo indico Colón. Como se muestra con el espacio. Ya aquí yo tengo ese apellido y ese nombre, y ya aquí puedo hacer el mismo autoarrastre que vimos anteriormente, y ya con la relativa, él va haciendo el mismo comportamiento que vimos anteriormente, pero en base a las diferentes celdas que tenemos por ahí. De nuevo, profe, por favor. Ok. En este caso, tenemos la función concatenar. Indicamos el primer argumento, que es José. En el segundo argumento vamos a dar el espacio. Y en el tercer argumento, el apellido, que es Colón. Y aquí nos muestra cómo se va a visualizar. Le digo aquí aceptar. Aquí se muestra. Y si lo arrastro, se visualiza de esta forma. Entonces, en este escenario de acá, me pide que agregue lo que es una forma, una oración en este caso, en el cual tenemos que incluir el apellido, el nombre y el año de nacimiento. Entonces, podríamos aquí ponernos un poquito creativo, por ejemplo. Podríamos decir aquí el año de nacimiento de José Colón fue tal, por ejemplo. ¿Cómo lo haríamos? Igual aquí nos colocamos acá. Decimos aquí la función concatenar. Y aquí podemos decir el año de nacimiento de, y dejo el espacio aquí, luego de, para que cuando coloca José, cuando coloque José, entonces ya ese espacio entre D y José ya esté ahí. Bien. Le digo un clic aquí abajo y ya automáticamente agrega las comillas dobles. Aquí selecciono José, luego acá, espacio. Miren aquí cómo se va mostrando. Luego acá, Colón. Miren aquí cómo se va mostrando. Bueno, quizás no fui ahí bueno porque lo puse todo en minúscula acá y aquí va a estar en mayúscula, pero... Y aquí debajo en el quinto argumento puedo colocar espacio, es espacio, para que luego de Colón tenga un espacio antes de es, y luego de es hay un espacio antes del año. Voy a decirle por acá, el año es este. Y mire aquí ya cómo se va leyendo. El año de nacimiento de José Colón es 1978. Le digo aceptar, ya lo tengo acá. Y si hago el autoarrastre, ya él automáticamente toma ese valor y va tomando los diferentes nombres con sus respectivos años y lo va asignando acá automáticamente. Es como un jueguito, es como un juego de lógica donde que ya yo voy insertando parte del texto de manera estática y luego tomo parte de estas variables y luego tomo parte del es de manera estática. Pero miren aquí la fórmula, cómo se visualiza. Miren aquí. Igual, concatenar, y así es como si la tuviésemos que insertar manualmente, lo tuviésemos que hacer de esta forma. Es mucho más complejo. ¿Lo ven? Entonces, por esa razón es que se prefiere utilizar las funciones antes de que la fórmula. Claro, en este escenario, si fuese fórmula, utilizaríamos más este concepto del ampersand, el símbolo de la I comercial, para ir haciendo las separaciones o las uniones entre uno y otra celda. Bien.
¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Cómo vamos? Sería todo entonces por el día de hoy. Estas asignaciones la pueden colocar acá. Déjenme ver hasta qué fecha está. Si tienen alguna duda. Claudia, si está hablando, está en mute. No, no estaba hablando. Ah, ok. Perfecto. Bueno, aquí tienen 5 días todavía para la entrega. Ya veo que hay personas que están haciendo su entrega también. Hasta el lunes 5 de septiembre. Bien. O sea, que a la medianoche. O sea, que tienen ahí tiempo suficiente para trabajar. Señores, si no tienen dudas, nuevamente muchas gracias por estar conmigo a esta hora. Sé que están muy cansados, pero todo conlleva un sacrificio y por eso están acá. Cualquier duda o aclaración, estamos a la orden por las diferentes vías y que tengan buenas noches. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, profe. Igual. Bye, Muchas bye. gracias. Gracias. Gracias, profe. Bye. Bye todos. Bye, bye. Siempre.